Buenas, bienvenidos a la Biblioteca de Babel. Yo soy John. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá en el estudio, que estamos sin luz, estamos de luto porque se murió un titán de la literatura y una figura muy influyente en mi vida. Estamos hablando de el autor estadounidense Cormac McCarthy, autor de tales libros como No Country for Old Men o Blood Meridian, libro que a mí me inició en la literatura. Lo leí en la pandemia, cuando estábamos todos encerrados. Un libro que me llenó el culo de preguntas a las que no se dieron respuesta. Como toda pregunta importante en la vida, ¿no? Son libros que te dejan pensando y son para reflexionarla mucho tiempo, si no toda la vida. El gran escritor entendía muy bien lo importante que era la tarea del escritor, de meditar acerca de la condición humana, con una prosa impecable y ganas de ahondar en la naturaleza de esto que llamamos vida. Así que mucho respeto a él. Unas últimas palabras acerca de McCarthy, antes de comenzar con la reseña. Él escribía mucho estaba muy interesado en el orden cósmico del universo y del mundo en el que nos toca vivir. Un mundo caótico, violento, o que nosotros podemos percibirlo así por ser seres que sentimos enfrentados a un universo que no, donde las cosas pasan medio porque sí y lleno de cosas que escapan de nuestra comprensión. Y sin duda vivir es una tarea difícil, o puede ser una tarea difícil con experiencia desgarradora. Eso es simplemente parte de estar vivo. Él escribía sobre el horror que puede ser eso, pero también creo que McCarthy creía profundamente en la posibilidad de encontrar consuelo en la persona que tenemos al lado, en nuestros seres queridos. Esa es una idea y una forma de ver el mundo a la que yo suscribo mucho. Así que, dicho eso, que en paz descanse. Hoy vamos a estar hablando de una novela que el mismísimo Cormac McCarthy dijo que es un clásico de nuestros tiempos, lo cual da la pauta de que estamos hablando de un librazo, y es Miedo y Asco en Las Vegas, de Hunter Stockton Thompson. Una novela publicada en el año 1971 en 2 partes en la revista Rolling Stone por el periodista y escritor estadounidense Hunter Stockton Thompson, y posiblemente el hombre más interesante del mundo, o que más sabía pasarla bien o mal, o las dos cosas, no sé. Este libro, como ya dije, publicado en 1971, es nada más y nada menos que una meditación sobre el violento fin de un movimiento que daba esperanza a mucha gente, que fue el movimiento de contracultura de los hippies de los años 60. O sea, ni bien se había terminado la década anterior, él ya estaba meditando sobre la naturaleza del fracaso del movimiento, muy adelantado y muy lúcido a la hora de pensar lo que pasó. Ya para ese entonces se estaba viviendo el Adviento, se empezaban a fijar los contornos de lo que sería el nuevo Estados Unidos. Un Estados Unidos ya potencia en la guerra, un Estados Unidos donde ya no habría más lugar para la paz y amor que promovían los hippies, un Estados Unidos ya entregado a la guerra de Vietnam ya llevaba 15 años luchándose y se lucharía por unos 4 o 5 años más, una cosa espantosa, y un Estados Unidos en el que la gente ya tendría que empezar a acostumbrarse a jugar el juego y a perder y a bancársela. Pero rebobinemos un poco. Hunter S. Thompson era un apasionado de la libertad, era un tipo que quería vivir y valoraba, pienso, vivir en sus propios términos. Creo que no le cabía muy mucho hacer una vida convencional y ha tenido una vida bastante loca, bastante excéntrica, ¿verdad? Esta idea de la libertad es algo que se respira mucho en Estados Unidos y que a él, con el fracaso del movimiento de contracultura que comenté, bueno, le habrá afectado de una manera muy particular. La idea de poder ser libre es troncal a la experiencia estadounidense. Se tiene la ilusión de vivir el sueño americano. Esa idea de que uno puede vivir su propia vida libremente, en sus términos,
sin que nadie te esté rompiendo las bolas. Pero de alguna manera, Thompson observa que esta libertad no es para todos y que a la larga el sueño americano es una gran farsa. La mayoría de las personas en Estados Unidos y a nivel mundial, me atrevería a decir, no tiene esa libertad absoluta de vivir la vida como quieren. Para poder subsistir en la vida en sociedad, uno tiene que sacrificar cierta parte de su libertad para poder ganarse unos mangos y poner comida sobre la mesa, ¿verdad? Y esto vendría a ser el ejemplo más mínimo. En esa época estábamos hablando de que el movimiento era un movimiento anti-guerra, entre otras cosas, y perdieron rotundamente, y muchos se habrán tenido que ir a morir a la selva. ¿Defendiendo los intereses de quién? Los suyos seguramente no. Los hippies tenían realmente una ilusión de estar trayendo algo totalmente nuevo a la mesa, un mundo en el que todos podíamos convivir en paz. Un elemento muy importante de esta ilusión era la experimentación con drogas psicodélicas. Aquellos de ustedes que hayan experimentado con estas drogas sabrán que traen el efecto de sentirse muy en comunión, digamos, con todo el entorno y con toda la gente que te rodea. Entonces era bajo esa perspectiva que venía la idea de paz y amor, de alguna manera, ¿verdad? Que no había necesidad de estar luchando entre nosotros. Dejemos de luchar contra el vacío y despertemos en él. Babasónicos. Y bueno, esto de que el planteo haya venido por parte de todo un montón de gente que se la pasaba drogada, los hacía controversial entre la población, especialmente conservadora. A la gente le daba miedo. Y siempre después de haber estado alcanzando los altos más altos que puede llegar a traer la droga, se viene el bajón, lógicamente. Y tanto metafóricamente como literalmente es este bajón el que se explora en el libro. Hunter S. Thompson se sienta en el año 1971, no habiendo pasado ni 5 años del pico de ilusión, y se pone de tarea pensar a dónde quedó este sueño, a dónde está el famoso sueño americano. Este libro es una montaña rusa delirante y nauseabunda, donde el protagonista, que se nos presenta como Raoul Duke, un periodista, como Hunter S. Thompson, va a intentar juntar los fragmentos para ver en qué falló este proyecto y para tratar de caracterizar de alguna manera o encontrar sentido en el nuevo mundo que se venía. Todo esto consumiendo cantidades exorbitantes de todas las drogas que ustedes se pueden imaginar. Entonces está totalmente desorientado a lo largo de toda la historia, y lo que no se sabe es si toda la locura que se está viviendo, porque lo vemos en primera persona, viene de él o es propia del mismo mundo en el que él habita. El libro comienza con una cita que dice: "El que hace una bestia de sí mismo se deshace del dolor de ser humano". El libro comienza en el preciso instante en el que están surtiendo efecto las drogas. Nos encontramos con Raoul Duke en el asiento de acompañante de un descapotable rojo, viajando a toda velocidad por medio del desierto rumbo a Las Vegas, acompañado por su abogado, que se nos presenta como el Dr. Gonzo. Y están viajando así a 160 km por hora, y él está esquivando unos murciélagos que él ve por todos lados, y que al instante nos enteramos que el Dr. Gonzo no lo está viendo, y él dice: "Pobre diablo, ya lo va a ver". Entonces esto nos da la pauta de cómo va a ser contado, narrado todo el libro, desde esta perspectiva de narrador no fiable o poco fiable. Se mezcla un poco la realidad de lo que está viendo con la realidad distorsionada que le provocan las drogas. Él es un periodista, como ya dije, que ha sido contratado por la revista Sports Illustrated para hacer cobertura de una carrera de motociclismo que se está llevando a cabo en el desierto, ahí en Las Vegas, el Mint 400. Pero no queda muy claro, digamos, cuál es el objetivo de esta historia o por qué van a escribirla, digamos, cuál es la gracia. Entonces ellos van en busca de otra cosa, que es el ya mencionado sueño americano. Y van a buscarlo a través del medio más apropiado quizás en Estados Unidos, que es el exceso. Parece que al haber sido contratados tienen autorización para gastar toda la plata de la revista que quieran. Entonces ellos no están pagando absolutamente nada del viaje este. ¿Qué hacen? Se alquilan un auto rápido y después otro, porque el primero lo hacen chota. Se compran un maletín lleno de todas las drogas que ustedes se puedan imaginar. Un montón de pomelo, porque evidentemente el pomelo va bien con el ácido lisérgico.
Se alquilan un cuarto en hotel que también destruirán y van a ser una amenaza en general hacia toda la gente. Y se encara esta búsqueda de una manera violenta, frenética. Parece de vida o muerte para ellos. Quieren encontrarla a toda costa. ¿Y qué mejor lugar para realizar esta búsqueda que Las Vegas, la capital del circo de excesos que es Estados Unidos? Como dice el libro, donde la gente va a tratar de exprimirle las últimas gotas al sueño americano, esa ilusión de poder jugar el juego y salir ganador. A los cuartos de hoteles donde paren también los hacen mierda. Y todo esto, curiosamente, está basado en experiencias reales de Thompson. A él lo contrataron, de verdad, para ir a hacer cobertura de esta carrera. Fue acompañado por un tal Z Acosta, si no me equivoco. Y algunos de los sucesos del libro no parecen estar muy fuera del alcance de la realidad de Thompson, al menos. De la mayoría de las personas, sin duda sí. El libro, además, está escrito en un estilo muy particular, muy divertido, que se llama periodismo gonzo. Es creación del autor. El periodismo gonzo es un estilo de periodismo que pone al escritor en primera persona, sin pretensiones de ser objetivo, sino contando las cosas tal como él las vivió, incluso convirtiéndose en protagonista de los hechos. Fue un tipo muy interesante Thompson. Mientras leía la biografía, lo que más me llamó la atención ha sido la historia de su entierro. Él se suicida en el año 2005 y Johnny Depp, que era un gran amigo de él y que lo interpretó en la adaptación al cine de esta película, que está muy buena, recomiendo tanto leer el libro como ver la película. A Hunter S. Thompson lo cremaron y, bueno, en realidad no fue muy mucho de un entierro, porque cargaron sus cenizas en un cañón y lo dispararon a cientos de metros en el aire mientras tiraban fuegos artificiales y sonaba Spirit in the Sky de fondo. Voy a poner link a esa canción acá abajo para que escuchen. Entonces ellos van a Las Vegas y son una amenaza. Son una amenaza peligrosa en serio, porque además de estar armadísimos de droga, están armadísimos de armas. Pistolas, cuchillos, han llevado de todo porque lo vieron necesario. Y uno, en la medida que va leyendo el libro, se da cuenta por qué. Es un mundo violento, como ya dije, es el mundo de Vietnam. El movimiento de los hippies, por lo controversial que eran, junto con el movimiento de los derechos civiles que se estaba dando también en los 60, hizo que en Estados Unidos haya una creciente presencia de la policía. Una policía cada vez mejor armada y cada vez más impune para hacer lo que les dé la gana con los ciudadanos. En el libro Raúl está constantemente paranoico que lo vayan a encontrar los policías cometiendo todos los delitos que están cometiendo. Pero hay un contraste interesante de que ellos en Las Vegas son unos locos más. Y tan locos como están ellos, está la ciudad. Lo que está pasando ahí no es ni más ni menos que asalto a mano alzada. Pero bueno, hay delitos que están permitidos para algunos y para otros estarán prohibidos. Voy a leer una cita ahora que es representativa del sentimiento que evoca el libro, de las meditaciones que hace Hunter S. Thompson a lo largo del texto, y que además es hermoso. Escribía muy bien. Extraños recuerdos en esta inquietante noche de Las Vegas. 5 años después, 6, parece toda una vida, o al menos una era básica. El tiempo de punto culminante que no se repite. San Francisco a mitad de los 60 fueron una época y un lugar muy especiales para quienes lo vivieron. Quizás significase algo, quizás no a la larga, pero ninguna explicación, ninguna combinación de palabras o música o recuerdos puede rozar esa sensación de saber que tú estabas allí y vivo en aquel rincón del tiempo y del mundo. Significase lo que significase. La historia es algo difícil de conocer, debido a todos esos cuentos pagados, pero aún sin estar seguro de la historia, parece muy razonable pensar que de vez en cuando la energía de toda una generación se lanza al frente de un largo y magnífico fogonazo, por razones que no entiende nadie en realidad, en el momento, y que nunca explican retrospectivamente lo que de verdad sucedió. Mi recuerdo básico de esa época parece anclarse en 1 o 5 o quizás 40 noches, que salí de Fillmore medio loco, y en vez de irme a casa, enfilaba el Grand Lightning 650 por el puente de la bahía a 160 por hora, ataviado con unos pantalones cortos y una zamarra de pastor, y cruzaba zumbando el túnel de Treasure Island bajo las luces de Oakland y Berkeley y Richmond,
sin saber a ciencia cierta qué vía tomar cuando llegase al otro lado. El coche se calaba siempre en la barrera de peaje. Yo iba demasiado pasado para encontrar el punto muerto mientras buscaba cambio. Pero absolutamente seguro de que fuese en la dirección que fuese, encontraría un sitio donde habría gente tan volada y cargada como yo. De esto no había duda. Había locura en todas direcciones, a cualquier hora. Si no al otro lado de la bahía, por Golden Gate arriba o hacia abajo, de 101 a Los Altos o La Honda, en todas partes saltaban chispas. Había una fantástica sensación universal de que hiciésemos lo que hiciésemos era correcto, de que estábamos ganando. Y esto, creo yo, fue el motivo. Aquella sensación de victoria inevitable sobre la fuerza de lo viejo y lo malo. No en un sentido malvado o militar, no necesitábamos eso. Nuestra energía prevalecería, sin más. No tenía ningún sentido luchar, ni por parte nuestra, ni por la de ellos. Teníamos todo el impulso. Íbamos en la cresta de una ola alta y maravillosa. Así que, en fin, menos de 5 años después, podías subir a un empinado cerro en Las Vegas y mirar al oeste. Y si tenías vista suficiente, podías ver casi la línea que señalaba el nivel del máximo alcance de las aguas. Aquel sitio donde el oleaje había roto al fin y había empezado a retroceder. Eso viniendo de la mente de un perverso drogadicto. Pero con la caída de esta ola, turbulencia y caos. Raúl y el doctor Gonzo están extremadamente paranoicos. A lo largo de todo el libro parece que en cualquier momento se están por matar entre ellos. Todo esto es muy pesado, pero una cosa importante de destacar es que el libro es muy divertido de leer y además es un cago de risa. O sea, las cagadas que se mandan estos drogados y los delirios que llega a tener Raúl en medio de estos episodios de lucidez son muy entretenidos. He visto por ahí que dicen que este es el libro menos aburrido del mundo. Y sí, yo puedo ver eso. Una vez que terminan de hacer la cobertura a la carrera, porque como verán, la trama no es lo principal en estos libros, digamos, es más la reflexión que se hace. Después de hacer la cobertura de la carrera, lo llaman a hacer otra historia, que es sobre, no sé, es un encuentro nacional de policías para educarlos acerca del consumo de drogas. Todo esto es una excusa para reírse un poco de los cana y de lo poco que sabían de lo que les enfrentaba. Se habla mucho de que los corrían por detrás, que ellos estaban empezando a enfocar en el LSD o en la marihuana, cuando ya se estaban empezando a poner de moda otras drogas como la heroína. Entonces tenés a estas figuras de autoridad trabajando en la total ignorancia. Tienen una visión muy superficial de qué era lo que querían los hippies, a la vez que la paranoia que sentían los policías y la población más conservadora de Estados Unidos era entendible porque, y es algo que se comenta en el libro también, porque los mismos hippies no sabían muy bien qué era lo que estaban haciendo. Hubieron episodios violentos, había pasado, los asesinatos de la familia Manson, el famoso caso del recital de los Rolling Stones, donde se mató a una persona. Estaba todo un poco en la shit y yo creo que Thompson estaba muy consciente de eso. Creo que él no busca idealizar el movimiento de los hippies, pero sí sentía muchísima afinidad por el hecho de que habían podido reunirse como comunidad en un intento de cambiar el mundo. El libro me dejó pensando mucho en lo que son las guerras culturales y si alguna vez volvimos a ver un movimiento orgánico como el de los hippies. Era algo que sin duda venía de ellos. Yo no digo que las batallas culturales que se dan hoy en día no se estén dando para el bien de la sociedad o de nuestro progreso. Yo sí creo en eso. Pero no lo veo de la misma manera. No sé bien explicar cómo, pero se siente como más barato. Desde el punto de que, siendo que después de la Guerra Fría, lo que triunfó fue el capitalismo, nuestras batallas culturales se nos presentan mucho más como bandera para llevar, camiseta que calzarnos si querés, algo en que identificarnos, un producto más para ser consumido. Sí, es cuestionable la capacidad de lograr cambios en el sistema cuando el mismo sistema es el que te está vendiendo cambio. No sé si podemos hablar de estar en la cresta de una ola
es maravillosa, como dice Thompson. Bueno, en fin. Espero que hayan disfrutado el video. Agradezco si llegaron aquí al final. Si conocen a alguien que les podría llegar a interesar, se lo pueden compartir. Y nos veremos la próxima. Chao.